A mí me gustaría preguntarte esa maniobra, ¿no?, de desembarco del Dnieper que ha llevado a cabo Ucrania, ¿no? ¿Qué opinas sobre ella? ¿Qué perspectivas puede tener a futuro? Coméntanos, coméntanos. Sí, puede ser un... A ver, si la posición rusa está bien, no debiera permitir que eso ocurra, porque si bien la cabeza no es un problema hoy, lo puede ser mañana. Por lo tanto, debería ser algo que se evite, porque hoy día no va a ser gran problema hoy. Pero luego si esa cabeza se expande y se puede ingresar por ahí, se va a lograr. Pero sin embargo, es un embudo. Entrar por ahí, por supuesto, que va a requerir tiempo, no es algo que vaya a pasar ahora, pueden ser meses para que esa parte del frente logre tener un efecto de nivel estratégico. Ahora, ¿están maniobrando los ucranianos haciendo eso? Absolutamente. ¿Por qué? Porque la otra parte del frente está más fortificado. Están buscando nuevos lugares y a eso es lo que nos referíamos un poco con guerra de maniobra. No enfrentarte donde tu adversario es fuerte, sino que enfrentarte donde no te espere. Y este no te espere implica que sea rápido. Entonces, cuando es lento, tu adversario nuevamente se prepara. Por lo tanto, esta cabeza de puente hoy día no es un gran problema, no debiera haber ocurrido desde el punto de vista ruso, se debiera haber evitado, pero va a desgastar material ahora y si Ucrania lo puede aprovechar, tiene que ser ahora en el corto plazo. No puede ser el próximo año con la cabeza de puente tomada ahora, porque seguramente Rusia se va a recomponer en ese frente y va a evitar tener un problema. Pero podría llegar a ser un problema. Podría llegar a ser un problema para los rusos y un éxito ucraniano, pero lo vemos difícil. Desalentador también, ¿no?, que la parte más débil del frente ruso sea precisamente el Dnieper, ¿no? ¿Cómo estarán las otras Sí, restantes partes, no? sí, Pero lo que pasa es que ahí hay un tema importante. ¿Te acuerdas cuando los rusos abandonaron Gerson y se retiran? En síntesis, ellos tienen una ciudad a la cual la están defendiendo y están abasteciendo a sus tropas y para abastecerlas deben cruzar el río. Bueno, finalmente se dan cuenta que el esfuerzo de hacer eso es muy alto, el costo es tremendo, por lo tanto ceden la ciudad, se retiran y en forma ordenada, pero antes de retirarse habían estado construyendo las posiciones defensivas en su retaguardia. Se retiran en forma ordenada y ese obstáculo que era el río, que les dificultaba, porque lo tenían que hacer o por barcaza o por los puentes, les dificultaba el abastecimiento logístico, lo convierten en una frontera, en un obstáculo natural para que las fuerzas ucranianas no puedan avanzar sobre el río. Y es lo que ahora los ucranianos han logrado hacer con la cabeza de puente. Pero no es algo fluido, que puedan estar fluyendo convoyes de tanques, carros de combate o miles de hombres, porque Miguel se necesitan miles de hombres, no cientos de hombres, miles de hombres y vehículos. Por lo tanto, no es algo menor, tiene que ser algo mayor. Y eso es complejo, es complejo. Ahora, las cantidades que estamos hablando son tremendas. Hemos de alguna forma perdido atención en este conflicto por lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Sin embargo, esto sigue ocurriendo y creemos que tenemos para bastante tiempo más. ahora hablaremos también al respecto, pero bueno, es que ya no solamente lo complicado de la maniobra en sí, sino que Rusia, por lo que está demostrando en el terreno, tiene la ventaja aérea y es que esas posiciones en ambas orillas del Dnieper, pues está bombardeando con FAB de todas clases, con bombas planeadoras y eso, bueno. Aquí me gustaría también preguntarte una cuestión, ¿no? Porque hay algunas personas que opinan que todas estas maniobras son un poco de cara a la galería, ¿no?, de cara al gran público. Operaciones de relaciones públicas, en definitiva. Y me gustaría, ya sé que es complicado una opinión al respecto, pero ¿hasta qué punto esto es factible, ¿no? Porque estás realizando una maniobra compleja que te está costando vida, el objetivo finalmente no se termina de conseguir o se consigue a duras penas, sin traslado después a mayores alcances, ¿no? Pero sin embargo necesitas también ese apoyo de la gran masa, del gran público, para que Occidente siga suministrando armas, también influye en el aspecto militar, ¿no? ¿Qué opinas de esta relación tan compleja? Lo militar, lo político, el gran público. Es Es una complicado. situación sumamente compleja porque tiene una gran cantidad de variables y aquí volvemos un poco a intentar simplificarlo.
El conductor político, como te decía al inicio, maneja cuatro variables como mínimo, son las clásicas. A la diplomacia, que vemos cómo actúa, se hacen negociaciones o no se hacen negociaciones, etcétera. La parte militar la hemos estado hablando en extenso. La parte económica también hemos estado viendo, ahí vamos 3 de 4. Y ahora me quiero detener en la otra. La cuarta son las informaciones, el ambiente de la información. El ambiente de la información es parte de la guerra y es parte de lo que hace el conductor político, ya sea para conseguir apoyo, para restarle credibilidad al adversario, etcétera. Por lo tanto, no es algo que esté sucediendo porque sí o que la información sea pura. Es cosa de ver las cifras que nos entregan ambos, el Ministerio de Defensa ruso o las Fuerzas Armadas ucranianas, y uno ve los números y dice, pero es que están viendo dos cosas absolutamente distintas. ¿Por qué? Porque la información se maneja, todo se maneja. Incluso cuando uno repite algo, está siendo un nuevo transmisor de información que puede o no ser real. Eso no importa. Lo que importa es el efecto que logre. Ahora, se empieza a cruzar con la parte ética. Y ahí, por supuesto, que no nos vamos a pronunciar, pero los fines que tiene ambos conductores es ganar la guerra. Ahora, ¿a qué costo? Al que ellos decidan ganarla. Eso implica el manejo de la información. Por eso, siempre cuando decimos diplomacia, la parte económica, la parte militar y la parte de la información como que pasara como en un nivel no tan importante. Imagínate que no es importante. El presidente Zelensky no solo consiguió, con el liderazgo que demostró, aglutinar a su población para defender a su país, una cosa. Otra cosa, consiguió el apoyo de todos los países de la OTAN para apoyarlo. O sea, se maneja la información y se logran objetivos muy importantes. Ahora, ¿hasta qué punto se hacen cosas por el ambiente de la información? ¿A costa de qué? Es algo ético que no nos podemos pronunciar, pero es responsabilidad del nivel político, eh, no solo, no solo realizarlo, sino que ser consecuente con su propia población. Bueno, pues me gustaría preguntarte a ese respecto, antes de entrar en la batalla de Avdiivka, me gustaría preguntarte el tema de los enfados que habría, las diferencias que habría entre el mando político Zelensky y el mando militar Zahurni. Ya se escenificó, ¿no?, con sendos artículos en periódicos occidentales, esa disonancia entre pareceres, y también se ha ido filtrando noticias muy llamativas, ¿no? Como no sabemos lo que ocurrirá, yo tampoco quiero que tú te pronuncies sobre rumores o apreciaciones subjetivas, ¿no? Me gustaría preguntarte, eso sí, si puede afectar a los militares del frente, a los militares de campo, todos esos rumores, todas esas habladurías, ¿puede afectar de alguna forma a la moral? ¿Puede pasarle factura? Sí, a la larga puede pasar, como dices tú, les puede pasar factura a los que están en el frente, pero a nosotros nos parece que los que están en el frente están preocupados de otra cosa, de lo que tienen algunos kilómetros más allá, porque lo que está unos kilómetros más allá literalmente los puede matar. Por lo tanto, creemos que cuando están ahí involucrados, están viviendo una realidad eh, muy particular de lo que está pasando ahí. No creo que tengan mucho tiempo de estar revisando las declaraciones. Sin embargo, a la larga sí. Las disonancias entre las expectativas políticas y las capacidades militares o los conductores militares son históricas, es natural que ocurra. eh, es distinto el que técnicamente hace algo, como los militares. Nosotros sabemos lo que es atacar, defender, cuánto va a ser el costo, etcétera, pero tampoco somos políticos. Por lo tanto, cada uno en su rol, y el complemento entre ambos es lo complejo de realizar. Los militares dirigiendo la guerra políticamente no pareciera que tampoco es la solución. Y el político dirigiendo la fuerza militar en terreno, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo complementarse bien? Es una tarea muy difícil y día a día está muriendo parte de tu población. Por lo tanto, no son decisiones fáciles en ningún caso. No podríamos decir el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas tiene toda la razón, él debe estar a cargo del país. No estamos diciendo en ningún caso eso. Tampoco estamos diciendo que el presidente Zelensky deba estar conduciendo él las operaciones militares. ¿Cómo se complementen? Ellos tienen que trabajar en equipo de alguna forma,
que sea viable. Pero estos quiebres son históricos, es normal. Ahora, ¿cómo solucionarlo es el gran desafío? En unas elecciones y que se presenten ambos, ¿no? Sería la forma de solucionarlo, ¿no? Si se Claro, celebra. pero dejaríamos de tener al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas como tal y tendríamos un político. Entonces, esas líneas, esos cruces siempre son muy, muy, muy complejos, pero no es algo nuevo, es algo, eh, te diría que se da en forma natural estos choques. Ahora, ¿cómo lo solucionen? Esperemos que todos lo vayan solucionando. También lo veo desde el punto de vista ruso, con los cambios de comandantes, etcétera, es porque no es que esté saliendo bien. Cuando las cosas salen bien, no estamos cambiando a todas las personas. Pero ya hace tiempo que no vemos cambios importantes en ese mando. Pareciera ser que ellos se empezaron a articular de una forma más estable, al menos, pero colocaron al general Valery Gerasimov a cargo, que era el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada. O sea, colocaron al militar de más alto rango de toda Rusia a cargo de la operación. Dejo al ministro de Defensa, porque el ministro de Defensa no es de formación militar y es el ministro, por supuesto que es un cargo político, pero el militar de más alto rango de Rusia es el que está conduciendo las operaciones. O sea, a ese nivel tuvieron que llegar para lograr congruencia entre la expectativa política y la militar. O sea, no es una situación fácil de solucionar. Eso es lo que te quería comentar. Ujú. Y allí está, ¿no? En Rostov del Don, en el cuartel Sí. general de Rusia, ¿no? Pues me gustaría también preguntarte, Rodrigo, el tema de Avdiivka. Ya